Oh, muy arribeño. No te puedo creer. No me digas que llegó una nueva edición. No. ¿De qué? Dios mío, ¿cómo estás Fiat con el torito? ¿Qué pasa, Toro? ¿Te la estás creyendo 1000? No, manteca. Cero. Sí, pues yo ya veo que en tu Instagram pusiste amigo de Fiat. No sí. puse nada en mí. En la bio. En la bio de... Sí. No. Como Autor del se vi que se puso columnista de Últimos Cartuchos. Pusiste Se bardea, autor del libro Un día más en el universo, que ya está en el nuevo precio de preventa. Eso sí es verdad. El toro poderoso de Fiat. ¿Te la crees, Luca? Y como para no. Y como para no, exactamente. Uy, tengo una para contarte el toro. ¿Qué? ¿Otra más? Sí, ahora no. Después. Muy toropoderoso la que hiciste. Sí, pero linda después. historia. Si Después tiene te que ver cuento. con Toro Poderoso, puedes contarla ahora. Sí, pero No, no bien. lo deja del todo bien parado. Bueno, hoy les voy a presentar un personaje, la historia de un personaje que es muy interesante y para contarla hice el siguiente trabajo. A ver. Voy a contar la historia de vida de esta persona a través de frases de él y de frases de amigos y de frases de otros científicos compañeros, Sí. todo a través de frases, para que se den una idea con qué vamos a ir hoy. Si recién te enganchás y no sabes de qué estamos hablando, hoy continuamos con esta sección presentada por el Torito. Hablamos de la sección presentada por Fiat Toro, una novedad total. Y lo que vamos a hacer es repasar la historia de distintos personajes. Hoy es la tercera edición. Son todos personajes toropoderosos, personas de distintos ámbitos, famosos o no famosos, tengan una historia potente y que nosotros consideremos que está buena para contar, destacada. Y hoy vamos a contar la tercera y la que viene la cuarta historia. Todas las semanas son después de la personajes tercera y diferentes. la cuarta viene. Sí. Habíamos pensado hacer la quinta y nos pareció, no seamos tan loquitos. Claro, obvio. Exactamente. No seas amigue. Perdón. Hoy voy Ahí a va. contarles una historia muy piola. ¿Quién? Es la de Stephen Hawking. Ah, bueno. Bien, científico importantísimo. La idea es entender hoy por qué fue tan importante para nosotros y para la ciencia. Vamos a la infancia. Lo dividí más o menos en etapas. Infancia. Nació en Oxford, en Inglaterra, y según su hermana, y acá empiezo a citar, de niño siempre experimentaba, le gustaba ganar en todo, pasaba mucho tiempo jugando solo, le apasionaba entender cómo funcionaban las cosas, se pasaba horas observando el cielo, las estrellas y preguntando dónde acababa la eternidad. No concebía que hubiera algo sin final. Una cosa interesante de su casa, que cuenta un amigo de él, es que era como un círculo muy estimulante, los padres súper, médicos, muy teóricos, muy de la cultura. Y un amigo dice, en la casa de ellos había libros por todas partes. Encima de pilas de libros había más libros. Había libros en todos los espacios. Era una casa muy poco convencional. Primero, porque los niños tenían mucha libertad. Y segundo, recuerdo que me quedaba alucinado con las conversaciones durante la comida. Hablaban de temas en los que en mi casa nunca se hablaba. Sexo, homosexualidad, argumentos a favor y en contra del aborto y otros temas que eran poco habituales en ese entonces. Es decir, un ambiente muy estimulante para un niño que le interesan temáticas científicas o de descubrimiento. En el colegio... Eso dice un amigo de él. Sí, exactamente. Que se ve que venía de una casa más convencional, Sí. como cualquiera de nosotros, y de repente caes y tipo estaban todos flasheando y hablando Sí, con nenes ahí adelante. Una casa muy intelectual. En el colegio lo tildaron, el apodo que le ponían directamente fue Einstein. Y sin embargo, él dice que en el colegio él, si bien era bastante pillo, no era de los mejores de la clase. Vieron que siempre pasa eso, que no hay mucha correspondencia necesariamente entre el chabón que es muy creativo y el que rinde bien en el colegio. Yo Sí, entiendo. de hecho es el maquinomero generalmente. Claro, y- el que más problemas genera porque no se adapta, quiere romper. Porque a veces límites. la escuela nivela para que entienda el que menos comprensión tiene y el que tiene más se aburre porque se queda como afuera, porque ya entiende el tema de toque y se Exactamente. despista, empieza a bardear. Bueno, a él le pasaba algo parecido. Sin embargo, los amigos, los compañeros le decían Einstein. Vamos a la universidad. Ok. ¿Sí? En la universidad es donde empieza a pasar todo, básicamente, en su vida, que tiene que ver con los descubrimientos más importantes que hizo y además con su enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía él? La enfermedad concretamente? se llama esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa que destruye las neuronas motoras. Es lo que tiene el batero de los Exactamente. de Animal y del fundamentalista del aire. El hermano de Caramelito, que ahora están haciendo una El campaña. hermano de Cecilia Caramelita Carrizo. Exacto. ¿Es lo que tuvo Fontana Rosa o es otro tipo de esclerosis la que No tuvo? sé, ahí ya. Fontana Rosa tuvo eso, que le empezó el negro Fontana Rosa le empezó por una mano. Sí. Y eso... Las neuronas dejan de mandar mensajes a los músculos, es lo que hace. Exactamente. Ahora, en la universidad, por ejemplo, él
estaba dado por sentado que iba a ir a Oxford, porque los padres habían ido a Oxford, viste, muy, muy tradicional del estudio. Y el papá quería que él estudiara medicina, y él, en una charla como bastante intensa, negocia con el padre, como diciéndole, mirá, yo lo que voy a estudiar es ciencias naturales, la especialidad de física, y ahí como que negociaron, le parecía al padre que estaba bien, y a él le interesaba física. Ahora, en la época de la facultad, un amigo de él dice, le gustaban las fiestas, el remo, divertirse, y se usaba mucho en esa época la actitud de aprobar sin estudiar. O sea, era canchero no estudiar tanto, sino como aprobé así nomás. Estaba instalado que... Eso siempre fue canchero, perdón, ¿o no? Era como, Sí. si sos inteligente tenés que aprobar sin estudiar. Era más o menos lo que sucedía ahí en Oxford, y dicen que a él lo consideraban muy inteligente, en realidad por los comentarios improvisados, por la rapidez en el habla, por el sentido del humor. Era pillito. Claro, era pillito. Entonces todos decían, este chabón es inteligente. Y hay una frase de un amigo que dice, la cuestión era si usaría esa inteligencia para conseguir algo. Como que todavía no perfilaba como un tipo que iba a descollar en ninguna disciplina. Y ahora ya en frase de él, de Stephen Hawking, dice, en el apogeo de mis años de universidad fui dándome cuenta de que no todo iba tan bien. Durante mi último año en Oxford había notado que mis movimientos se hacían más torpes y me he caído una o dos veces sin motivo aparente. Pero una noche, bastante tarde, ocurrió algo más grave. Y un amigo dice, recuerdo cuando Stephen cayó por las escaleras, cayó hasta debajo de todo, ese fue como un momento medio clave, perdió el conocimiento y no se acordaba de quién era, no lograba recordar dónde estaba, así que fue algo muy serio. Y Stephen Hawking dice, al recordar esa caída, veo que era una señal de alarma de lo que iba a ocurrir. Primero me recuperé y me centré en cosas más urgentes, como que no le dio mucha bola a esa caída ni a todo el episodio. El asunto y dio para adelante. Exactamente. Y ahí es donde él empieza a embarcarse en sus primeros retos científicos. Él dice, había dos teorías enfrentadas para describir correctamente el universo. Una que decía que, digamos, que el universo era como un estado estacionario, que no había ni principio ni fin, que era como una cosa eterna. Y otra idea más emocionante que era la del Big Bang, dice él, ¿no? Que había sugerido que el universo había surgido de una gran explosión. O sea, había un inicio por una explosión o había otra teoría que era como que era un continuo. Entonces él dice, decidí intentar arrojar algo de luz acerca de cómo había sido esa explosión. Entonces empieza a estudiar, se empieza a meter en esa movida, pero un día, para festejo de Navidad, va a lo de los padres y el viejo médico empieza a notar que él no estaba tan bien, que era como para prestarle atención por el tema de los movimientos y todo eso. O sea, que él entró en el medio de toda esta investigación, de viejo le dice, che, pará, vamos a ir a ver un médico porque esto que te está pasando no está bueno. Como que se arma una segunda alarma. Sí, una segunda alarma, y el padre lo lleva a Londres, le detectan ahí finalmente esta enfermedad, y él, que venía haciendo toda esta investigación, se deprime mucho, porque le dieron 2 a 3 años de vida en ese momento. Le dijeron, che, mirá, con esta enfermedad vas a sobrevivir. Y él recién estaba en la facu. Sí, recién estaba ahí. Entonces de todas maneras el médico le dijo, mira, lo que yo te recomiendo es que te mantengas activo, que disfrutes de lo que te queda, que vuelvas a seguir con tu investigación. Y él, que esta es una cita que está buena, como se empezó a deprimir y dice, bueno, resulta que al final no me morí, dice él. Al principio la enfermedad avanzaba rápido, pero después se fue frenando y yo empecé a avanzar con mi trabajo. Pero lo decisivo fue enamorarme de una chica llamada Jane Wilde, que había conocido en la misma época en la que me diagnosticaron. Eso me dio razón para vivir. Enamorarme fue la motivación que necesitaba. Si me iba a casar, tenía que buscar un trabajo, y para eso tenía que terminar mi doctorado. Entonces empecé a esforzarme en el trabajo por primera vez en mi vida, y sorprendentemente descubrí que me gustaba. O sea, ese fue el motor, porque el chabón dijo, me tengo que casar, como me tengo que casar, tengo que conseguir con ella? Sí, se casaron y vivieron 30 años juntos. Pensé que le gustaba nomás. Bueno, a partir de ese momento clave, o sea, de este enamoramiento, empieza el boom de su carrera y entran los descubrimientos más grosos, que obviamente en esta columna, la parte científica se me va a escapar, voy a tratar de explicarlo muy rápidamente, pero básicamente empieza a desarrollar una teoría tras otra y el éxito empieza a ser en su vida muy rápido. Una de las cosas que hizo fue trabajar sobre la teoría de la creación del universo, del inicio del universo, de los agujeros negros. Básicamente llega él a una conclusión, que es que las leyes de la naturaleza mismas te dan la data de que no se necesita un creador o un dios, y que el universo empezó a existir por sí solo. Empieza a estudiar agujeros negros, todo ese papo. Ese fue como un descubrimiento que fue muy grosso. Muchos científicos empezaron, un tipo que estaba estudiando eso, se le empieza a pegar a él, empiezan a publicar cosas juntos, digamos. Tiene que ver con la creación del universo. Ahí aumentó la popularidad ya un montón. Fue como el primer hit que pegó.
Hablamos de Stephen Hawking, estamos Sí. en la columna de Sí. Luca Friedman, para quien recién se engancha o nos está escuchando en la 92.1 o en alguna de las repetidoras. Es un personaje apasionante que muchos quizás conocieron por Los Simpson. Claro. Porque él empezó a aparecer mucho en entrevistas humorísticas, muchas veces riéndose de su enfermedad, teniendo una vida social muy activa y demás, pero el chabón es uno de los tipos más reconocidos en la comunidad científica y también muy discutido, Sí. porque sus teorías eran un poco provocadoras también. Obvio. Y en la comunidad científica por ahí se tiraban con... Sí, con pero además la documentación. explicación de esas controversias también es que él, digamos, sus 3 logros científicos más importantes, que uno fue este primero que acabo de contar, quedan 2 que ahora los voy a describir brevemente, es que además el chabón se mandó a hablar de un montón de cosas más. O sea, más allá de las cosas que efectivamente descubrió y que fueron avances. Repulgue de empanadas. Claro, ¿Es inglés, chabón? sí. Ahora vamos a hacer un juego con preguntas para terminar, pero digo, también fue controversial por eso, porque más allá de las cosas que investigó, en las que fue un crack, se puso a hablar un poco de todo y bueno, algunos dicen, che, bueno, pará, de eso no hables. Sí, Que... no te metan. Bueno, después, su segundo gran descubrimiento tiene que ver con los agujeros negros y una explicación de las dimensiones de los agujeros negros, que si chocan 2 agujeros negros, la única posibilidad es que aumente el tamaño, y eso llevaba al descubrimiento de otras leyes. Y el tercer descubrimiento tiene que ver con que en realidad los agujeros negros, que se pensaba que en realidad era como todo consumir data de alrededor y que todo entraba, en un momento él descubre que en realidad los agujeros negros expulsaban cosas, entonces reformuló todo de nuevo. En fin, un crack en el ámbito científico. Y una frase de él dice: después de anunciar mi teoría de la radiación, que esta es la última, y del descubrimiento de agujeros negros que explotan, recibí gran cantidad de premios internacionales. En la primavera de 1974 me admitieron en la Royal Society, una de las organizaciones científicas más prestigiosas que hay. Mi nombre estaba junto al de Isaac Newton y Charles Darwin. Un año después recibí la medalla de oro de la ciencia en manos del Papa a los 32 años. O sea, todos estos logros científicos que lo llevaron al boom fueron a esa edad. ¿Y el chabón ya ahí estaba tipo silla de rueda, toda esa movida? Bueno, ¿O todavía no? todavía, o sea, el último descubrimiento ya fue como medio complicado, ahí era todo deterioro. Y ahora es a donde quiero ir a determinadas frases con respecto a su enfermedad, porque baja una línea respecto de eso. A él, en un momento cuando se complica mucho, en realidad lo que lo salva un poco y lo vuelve a ayudar es que justo se estaba desarrollando una tecnología donde él, con los pocos movimientos que le quedaban, podía manejar una computadora para poder hablar. Pero hay un par de frases que me marqué con respecto a esto del problema físico. Dice: al perder la destreza en las manos, me vi obligado a viajar por el universo con mi mente y a visualizar cómo funcionaba. Resolver problemas mentalmente ha sido mi método principal de investigación durante la mitad de mi vida. Mientras que a mi alrededor todos están en conversaciones, yo suelo trasladarme lejos. Me pierdo en mis propios pensamientos intentando desentrañar cómo funciona el universo. He vivido 2/3 de mi vida con la amenaza de muerte siempre presente. Como cada día podría ser el último, mi deseo es aprovechar al máximo cada minuto. Tener la mente activa ha sido vital para sobrevivir, así como mantener el sentido del humor. Nada, qué sé yo. Obvio. Optimismo respecto a la situación. Y yo, para cerrar, porque más allá de las explicaciones físicas que me exceden y que me costaría explicar acá. Sos muy bueno, me gustó cómo lo explicaste, Luqui. Gracias, Martincho. Vamos a hablar de las cosas que no necesariamente explicó en sus teorías, pero cosas sobre las que opinó. Yo les voy a dar 10 preguntas que contestó él. Les voy a dar 10 para que ustedes elijan la que más les interese. Martín, este es tu papel. Las preguntas se las voy a spoilear a la gente. Es 1. ¿Va a sobrevivir la especie humana en el futuro aquí en la Tierra? 2. ¿Debemos colonizar el espacio? 3. ¿La inteligencia artificial nos superará? 4. ¿Podremos predecir el futuro? 5. ¿Hay otra vida inteligente en el universo? 6. ¿Es posible viajar en el tiempo? 7. ¿Qué hay dentro de un agujero negro? 8. ¿Cómo empezó todo? 9. ¿Existe Dios? 10. ¿Existe la vida después de la muerte? Él emitió opiniones sobre todo esto. Sí. Elijan una cada uno y yo les leo qué es lo que contestó. A ver cuál elige, que les interese, saber qué opinaba el chabón de esto. ¿Existe vida después de la muerte? A ver, ¿qué número es? La 10. Bien. Sobre eso, dijo: yo considero al cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para las computadoras que dejan de funcionar. Ese es un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad. Ok. Qué capo, Anthony Hopkins, Son opiniones, digo, quizás por todas... Es un capo Stephen King, La verdad que fenómeno. Stephen Hawking, chicos. Anthony Hopkins. No es Anthony Hopkins. ¿No es el que le come la cabeza en la peli? No. ¿La cuchara? No. Clarice.
¿Qué pregunta le dijiste, Tincho? ¿Puedes poner una foto de Stephen Hopkins? Y una de Anthony Hopkins y una de Stephen King. Sí. Y que la Stephen gente- King es el de Misery, es el de la terror, la película, Sí. el libro de terror. ¿Sí? Bueno, después está Anthony Hopkins, que es el actor, que es el de Silencio de los Inocentes. Y Stephen Hawking, que es el que El dice... que estamos hablando. el que estamos hablando. Que es nada que ver, es otra... Sí, otra- nada otra que ver, cosa. de hecho, no sé por qué los estamos mezclando. Porque terminan como Kings. Y que, Ese no es Bill Gates con un saco un tanto no, más grande. no, se parece, pero no. No, Ah, ok. ese es Stephen Hopkins. A ver, ¿y Anthony Hopkins cuál es? Hawking, sin la P en el medio. Está Hawkins. Mary Poppins también. Sí, Está bueno. no, pero... Buen aporte. a ver, poné una foto también de Mary Poppins. Vicky. Como que, nada que ver. Quería sumar algo a la columna. Este es Anthony Hopkins. Vicky, procura Sí. que el silencio sea más importante que tus palabras. Mirá lo que es un bebé Mirá divino. lo que es Anthony Hopkins. Es muy bueno en Instagram Anthony Hopkins, ¿eh? Sube Sí, fotos yo lo con una sigo. bolsa en No, el piso, y toca- ese, y- ¿eh? No, ese es Tom Hanks. No, y toca el Tom piano. Anthony Hopkins toca el piano. Ah, está Tom Hanks ¿Y también. Tom Hanks quién? El de Náufrago, boludo. A ver una foto de Tom Hanks, porque me lo olvidé cómo es la cara. Es el que hace de Woody. Todos personajes toropoderosos, ¿eh? Que la gente de Fiat lo tenga en cuenta también. Elegí ¿O tu no? pregunta, Tinchi. Mi pregunta es, mientras vemos una foto de Tom Hanks ahí en pantalla... Ah, ese era Tom Hanks. sí, ¿Quién pensaste que era? Quique Estebanés. Sí. A ver, pon una foto de Quique. Quique Estebanés. ¿Qué hace, Miguel? ¿Todo bien? Quique Estebanés. ¿Quién Como es? Quique Estebanés no está haciendo novelas, por primera vez Estebanés va a estar en una novela de Polka. Mirá si actúa increíble en la de Polka. Era la maldición de Coso. Mirá si como que es recontra versátil, lo ves A en mí me alguna encanta vara. igual cómo actúa, posta, ¿eh? ¿Qué? A mí me encanta cómo actúa. A ver la foto de Quique. Claro, ahí Hermoso. está. Es un Ken veterano, es un bebote bruto, Le bebote. pagó la bebote. universidad a los que venden tintura para pelo. A los tres hijos del chabón que vende pintura para pelo. Mirá lo que es eso. Es un Gran bebote. habitué de Dioldes, ¿eh? ¿Sí? Sí. Y mi pregunta es... A ver, ¿cuál te interesaría saber qué piensa Stephen Hawking de... Si él dice que no hay vida después de la muerte y que son cuentos de hadas, ¿es posible viajar en el tiempo? ¿Qué número es, Martín? Es la número 6. 6. Es posible viajar en el tiempo. Dice, A ver. la idea de que el espacio y el tiempo pueden curvarse es relativamente reciente. No podemos descartar... ¿Cuándo dijo que era reciente? Igual en millones de años es sí, lo mismo. es reciente. No podemos descartar que viajar hacia atrás en el tiempo sea posible con nuestro entendimiento actual. Esto crearía, o sea, no descarta que sea posible, pero dice, esto crearía, sin embargo, problemas lógicos y obligará a aprobar una ley de protección de la cronología. Como diciendo, si lo logramos, vamos a tener que hacer leyes para regularlo. Flasheó igual ahí. Sí, Flasheó es igual. que flashea un montón. Estas son respuestas como más de color. Tirate una más. Una ¿Existe pregunta. Dios? La 9. Existe Dios. La 9. ¿Tiene algo que ver Stephen Hawking con Leo Pecoraro? Por el apellido te pregunto. ¿Qué tiene que ver? El apellido. Hawkins. Stephen Hawking, Leo Pecoraro. ¿Tiene algo que ver? ¿Son parientes o algo? ¿Querés que cuente a ver si con la cantidad de... Ahí está Leo Pecoraro, ¿ves? Sí, ¿Tienen algo que ver o no? ¿O nada que ver? para mí no. ¿No? No. Ok, porque el apellido suena parecido o no. Sí, obvio. Igual que Susupe. Susu Pecoraro. Susupe. ¿Existe Dios? ¿Qué dijo el guachín este? Dijo, somos libres de creer lo que querramos, y mi opinión es que la explicación más simple es que no hay Dios. Ok. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Se la juega por nada igual. Si lo desea, Medio tibio el chabón. puede decir que las leyes son obra de Dios, pero esa es es más una definición de Dios que una prueba de su existencia. Bien. ¿Se trabó él hablando? No, opinando? ese fui yo. Él en general no se traba. porque Él hablaba es como- con una maquinita. Sí, con una compu. O una compu. Sí. Miguel también habla con una compu. O sea, hacía gestos y esos gestos podía ir eligiendo las palabras. Me encanta. Con un predictivo. La gente de Fiat tenía para elegir cualquier cosa. Podía elegir a Miguel Granados, a Victoria Garabal, a mí, que la estoy rompiendo, o al Torito Viril. Y dijo, nosotros somos Fiat Toro, vamos con el Torito. Y esta fue la sección Toropoderosos. La semana que viene un nuevo personaje. Son las 14:05. Ya llega, ya viene Lucas Sativa.